Muy bien, mis apreciados hermanos y amigos, tengan muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos quienes nos están viendo en esta oportunidad, en este programa que hemos llamado Diálogo Sud. Este es nuestro segundo episodio y en esta oportunidad me acompaña Jorge Albarrán de Chile y Juan Carlos Huertas de Perú. Y bueno, yo soy el anfitrión que estoy dirigiendo, soy Luis Castillo, también aquí de Perú. Bien, apreciados hermanos y amigos, hoy día hemos quedado en analizar el tema de la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? En el episodio 1 hablamos acerca del conocimiento del Evangelio, de su importancia, y hemos querido ahora un poco especificar un poco acerca sobre la doctrina oficial de la Iglesia, pero ya que es un tema tan amplio, hemos decidido hacerlo en dos partes, ¿no? Esta es la parte número 1, en el cual vamos a analizar algunas preguntas para que tengan claro aquellos que nos están acompañando. Voy a compartirles las preguntas que vamos a analizar en este episodio, ¿no? En este episodio 2 vamos a ver la doctrina oficial de esa parte 1 y analizaremos las preguntas: ¿qué significado tiene la palabra doctrina en las Escrituras? ¿Cuál es el significado que le da la Iglesia a la palabra doctrina? ¿Y qué es la doctrina oficial de la Iglesia? Y por último, analizaremos cuáles son las fuentes de la doctrina oficial de la Iglesia. Estas serán nuestras preguntas que serán como nuestra guía en esta conversación, ¿no? Eh, Ahora ustedes dirán, ¿por qué hemos decidido este tema? Bueno, hemos decidido porque realmente no es un tema que esté muy claro entre los miembros de la Iglesia, ¿no? Acerca de la doctrina oficial. Muchas veces se conversa en clase, inclusive en clases formales de la Iglesia, se comparten ideas, pensamientos, incluso citas, y se toman como doctrina oficial de la Iglesia cuando no lo son, ¿no? Por eso es muy importante clarificar este tema. Entonces empezamos con la pregunta número 1, que es, eh, según las Escrituras, ¿qué significa la palabra doctrina? ¿No? Yo me tomé la libertad de tomar esta pregunta, ¿no? Para poder un poco detallarla, y de ahí, por supuesto, mis compañeros también pueden ampliar este punto, ¿no? Yo voy a compartir una definición que encontré muy interesante, que se encuentra en la iglesia tenemos, eh, como sabemos, tenemos la Universidad Brigham Young, ¿no? La cual también tiene una facultad de educación religiosa y que publica también, ¿no? Artículos, ensayos, libros. Eh, Esta facultad también, por aprobación de la iglesia, se publicó una enciclopedia que se llama la Enciclopedia del Mormonismo, que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Nos da muchas definiciones, explicaciones de temas, y desde un punto de vista académico y bastante serio realmente, ¿no? Yo quisiera compartir lo que dice esta enciclopedia acerca del significado escritural de la palabra doctrina en las escrituras, ¿no? Dice lo siguiente: dice, la palabra doctrina en las escrituras significa una enseñanza, así como lo que se enseña. Muy a menudo en la iglesia se refiere a las enseñanzas o doctrina de Jesucristo, entendidas, entendida en un sentido bastante específico. Escrituralmente, entonces, el término doctrina significa que el mensaje central de Jesucristo es que Jesús es el Mesías, el Redentor. Todas las demás enseñanzas están subordinadas a aquellas por las que todas las personas sepan cómo venir a Cristo y ser salvos, es decir, a los puntos de doctrina, como la fe, el arrepentimiento, el bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo. En un tiempo, haciendo hincapié en la preeminencia y la naturaleza funcional de este mensaje, Jesús enseñó: y quienes declaren más o menos que esto y lo establezcan como mi doctrina, tales proceden del mal y no están fundados sobre mi roca, ¿no? Entonces me pareció muy interesante esta cita de Enciclopedia Mormoni sobre ojo, acá está hablando sobre el significado escritural de la palabra doctrina, o sea, qué significa dentro de las mismas escrituras, ¿no? La palabra doctrina. El artículo es muy amplio, yo después vamos a dejar el enlace debajo del video y también en nuestra página web para poder leerlo. Es muy amplio el artículo, pero solamente para terminar esta parte, menciona también este artículo que, por ejemplo, en las escrituras la palabra doctrina
Por ejemplo, en el hebreo viene de una palabra que significa enseñanza, o que también, no, perdón, que significa instrucción, o también significa lo que se ha recibido. Me pareció muy interesante eso, lo que se ha recibido. O sea, lo que recibieron los hebreos de parte de Dios, ¿no? Que viene de Dios, ¿no? También otro detalle que me parece interesante del artículo es que menciona que en las escrituras la palabra doctrina en singular se refiere a las doctrinas de Cristo, pero en plural casi siempre se refiere a las doctrinas falsas o doctrinas de demonios, ¿no? Esa, me pareció interesante esa diferencia en singular y en plural, ¿no? Y finalmente que solamente se usa en las escrituras la palabra doctrina en este sentido esencial, que es que se refiere a Jesucristo y su misión dentro del plan de salvación, ¿no? Así, entonces lo que yo quise compartir en cuanto a este significado escritural de la palabra doctrina. No sé si alguno de ustedes quisiera agregar algo o de repente un comentario, ¿no? Que quieran compartir antes de pasar a la siguiente pregunta. ¿Sí? No sé si Jorge o Juan Carlos. Hermano Juan, ya. Bueno, yo podría comentar algunas cosas. Antes Claro. quisiera comentar algo que tú mencionaste, Ujú. que fue muy interesante de la palabra doctrina en el sentido de la escritura. Tú mencionaste que significaba lo que se enseña, perdón, por un lado, y lo otro, lo que se recibe. Sí. Y eso es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque en la parte de la enseñanza se habla de un proceso, se llama proceso enseñanza-aprendizaje. Ah, sí. La verdadera enseñanza de la doctrina requiere dos partes, que es lo que se enseña, por una parte el maestro, quien enseña esta doctrina de Cristo, y luego la persona que recibe. Entonces aquí lo encuentro muy interesante porque concuerda muy bien con las teorías modernas de la parte didáctica en general, de la educación. Ujú. Se habla de un proceso. Ah, Y el acá también proceso. habla de un Claro. proceso espiritual, pero que contiene dos partes, pero que esas dos partes conllevan la transmisión y recepción Ujú. de este cuerpo de doctrina que tú mencionaste. Claro, el proceso enseñanza-aprendizaje o aprendizaje-enseñanza, ¿no? Que es, como tú bien lo mencionas, ¿no? Interesante. Muy bien, gracias, Así Jorge. como maestro, yo creo que se puede aportar ese punto que Sí, lo hace sí, muy interesante. claro que sí, claro que sí. Muy bien. No sé si estamos en contacto con Juan Carlos, creo que hay problemas con la red. Juan Carlos, ¿nos escuchas? Ah, Juan Carlos, tu sonido está apagado. Hay que encender el sonido. Ok, bueno, Ahora sí. ahora sí. Ok. Bien, es interesante, estuve revisando todo lo que es doctrina Ujú. y también dentro de las escrituras, ¿no? Doctrinas siempre lo relacionan con principios Ujú. y bueno, voy a hablar eso después. ¿No? Eh, la doctrina viene a ser del Evangelio restaurado, viene a ser una enseñanza, viene a ser una verdad revelada por el Espíritu Santo, ¿no? Ujú. Y, y en las Escrituras menciona justamente de que la doctrina eh, sobre la cual las demás enseñanzas o principios se basan es justamente la expiación de Jesucristo, ¿no? Lo que es los principios que conocemos como la fe, el arrepentimiento, ¿no? Y la soberanía del bautismo. Todas esas, todo ello encierra la doctrina de Jesucristo o del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y todo lo demás que nosotros conocemos son parte, son subdivisiones de ese conjunto de doctrina. Ahora, estuve viendo temprano, estuve leyendo los artículos de fe, por ejemplo. En los artículos de fe claramente enseñan la doctrina de Cristo, ¿no? Por ejemplo, las primeras 3 o 4 artículos de fe hablan mucho sobre el plan de salvación y habla mucho sobre la expiación de Jesucristo y habla sobre las ordenanzas, los principios del Evangelio y todo eso eh,
son como engranaje, ¿no? A la doctrina central, que es el sacrificio expiatorio del Salvador. Excelente. Gracias, Juan Carlos. Sí, toda la razón. Me hiciste recordar la cita de José Smith, ¿no? Cuando él comparó acerca de las doctrinas, cuando él dijo de que si comparáramos la doctrina de Cristo con la rueda de una carreta de su época, dijo que de esta rueda, el centro, el eje de esta rueda sería Jesucristo y su expiación, ¿no? Y los rayos que saldrían de este eje serían todas aquellas doctrinas que se relacionan, pero que son solo apéndices nada más de la esencia de la doctrina, ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho cuando leí esa definición de enciclopedia de mormonismo, porque concuerda con esta enseñanza del profeta José Smith, ¿no? De este sentido. Pero sigamos avanzando. Juan Carlos ya nos ayudó con su introducción en cuanto a el significado que le damos como iglesia, un significado un poco más amplio a la palabra doctrina, ¿no? Como ya Juan Carlos muy bien agregó unos puntos iniciales, ¿no? También creo que Jorge tenía algo que en cuanto a esto de la definición de doctrina y una definición moderna que usamos en la iglesia, ¿no? Como institución. Adelante, Jorge. Gracias, Luis. Antes de ir a la definición moderna, me Claro. gustaría, hice un experimento de buscar cuántas veces se repite la palabra doctrina en las escrituras en español. En español, porque obviamente hay variaciones. Y si tú me permites compartir pantalla, Claro, adelante. voy a mostrar, gracias, voy a mostrar entonces eh, una gráfica que hice. Excelente. Ya, me gustaría ver si se alcanza a ver. ¿Se ve bien ahí? Sí, claro que sí. Ya. Esto entonces, ¿qué es lo que hice? Y cualquier hermano o hermana lo puede hacer. Va a la página de la iglesia o descarga el programa o en su celular. Se llama la Biblioteca del Evangelio. Y aquí están las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Busqué la cantidad de ocurrencias y esa es una de las ventajas que tiene este fantástico programa de la iglesia, que uno solamente digita la palabra clave, incluso uno puede especificar dónde quiere buscarla, por escritura, por libro o por toda la biblioteca completa. Entonces yo me dediqué solamente a buscarla por los libros canónicos. Y me encontré con cosas muy interesantes. Si ustedes se fijan en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece solamente 3 veces. En el Nuevo aparece 33, que es mucho más. Sin embargo, lo que llama la atención es que la palabra doctrina, aun cuando se menciona 36 veces en la Biblia, no se define. No se define, no hay una explicación oficial de qué es doctrina. Se menciona 36 veces, pero no se define, sino que se da como entendido que el oyente o que el lector entienda a qué se refiere. Ahora aquí yo noté 3 escrituras que creo que son interesantes porque aun cuando no se da la definición exacta, comprensiva de la palabra doctrina, se indican 3 características. En Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como rocío mi palabra. ¿Ya? Esto es muy interesante y tiende a ver entonces con un poco lo que se especifica después del Señor en Doctrina de Convenio. Dice después en Isaías 29:24, los murmuradores aprenderán doctrina. Y esto es muy interesante porque si ellos van a aprender doctrina, significa que la doctrina que ellos tienen no es la correcta. Por lo tanto, se intuye aquí que existiría una doctrina verdadera y una falsa. Así es. Es la primera de Deuteronomio que la doctrina tiene un poder que puede destilar sobre nosotros. Y me encantó lo que apareció en Job 11:4, cuando el Señor reprende a Job y le dice, tú dices, mi doctrina es pura. O sea, la verdadera doctrina también contiene un elemento de pureza. Interesante, cuando no se define la palabra doctrina, si ya se están presentando 3 elementos que si vemos en la Biblia se van añadiendo, se van expandiendo, pero si fijamos, por ejemplo, Doctrina y Convenios es el tomo de escrituras que contiene más veces este término repetido, 140 veces. Es una tremenda y explosiva diferencia. Pero si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de la restauración, era necesario que el Señor entonces sí especificara hasta más mínimo detalle dentro del contexto de la restauración del Evangelio en los últimos días, qué es lo que era la doctrina, en qué consistía, cuáles eran sus limitaciones y los cuidados que había que tener. Interesante, no quites el cuadro, Jorge. Mira, justamente en el artículo que mencioné de los menciona que en el libro de Mormón es donde se define la palabra doctrina.
¿no? El libro de Mormón sí lo hace, define esta palabra y menciona, ¿no? Que la doctrina finalmente es que Cristo vino a la tierra para dar su vida por nosotros, ¿no? Y los principios que mencionó bien Juan Carlos, ¿no? Como la fe, el arrepentimiento y las ordenanzas que debemos recibir. Muy interesante, Jorge. ¿Esta es la aplicación para la computadora o al celular? ¿Con cuál es? Para todas, debería ser para todas, por lo menos yo lo hice desde el computador, Ya, fui allá, pero ok, yo sé que también está en el celular. ok, Y la ventaja es excelente. que lo que pasa es que los miembros tenemos que aprender un poquito a usarlo. Así es, eso sí. Sería ideal, ojalá que pudiéramos aprender a usarlo. No sé si hay videos que muestren cómo hacerlo, porque es un poquito complicado al principio, pero una vez que se entiende es bastante rápido Creo que sería bueno y preparar un práctico. tutorial, ¿no? Un tutorial para los miembros para que puedan usar esta herramienta. Excelente. Gracias, Jorge. Gracias. Luis, lo que tú Algo que decías, nos, Ah, ya. sí, Sí, Juan Carlos, Omar, adelante. sí, Sí, Juan algo Carlos, adelante. que me gustaría añadir, Ujú. sí, sí, ¿me escuchan, cierto? Sí, 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 adelante, Sí, adelante. algo que me gustaría añadir de todo es que el líder Boyka Packer, el líder Boyka Packer, dijo que cuando uno entiende la doctrina, eh, hay cambios en la actitud y en el comportamiento del hombre. Ujú, Entonces, con esto es algo interesante porque el conocimiento de la doctrina, aun cuando es necesario, es básico e importante, no nos salva. Lo ujú. que nos salva a él es el entendimiento de la doctrina. Cuando uno entiende la doctrina, entonces eh, la aplica en su vida y al hacerlo se verifica ese cambio de actitud y de comportamiento en el ser humano. Y eso lo va llevando a acercarse más y asemejarse más al Salvador y por ende lograr la exaltación o la vida eterna, que es el objetivo mayor que tenemos, ¿no? Con los seres humanos. Entonces, es muy importante que podamos esforzarnos en entender la doctrina. Ahora, ¿cómo entendemos la doctrina? Cuando obtenemos una confirmación del Espíritu Santo, de esa verdad revelada. O sea, cuando tenemos un testimonio personal, ahí es donde empezamos a entender y las cosas cambian Excelente. Tienes y mucha razón, mejoran. Juan Carlos, ¿no? Porque en las escrituras, cuando dice conocer la doctrina, se usa la palabra conocer en un sentido más profundo, no solamente el conocimiento cognitivo, intelectual, sino conocer en el sentido de entender y vivir y experimentar con la doctrina, ¿no? Vivirla, hacerla nuestra, ¿no? Como bien menciona Juan Carlos. Excelente, muy bien. Entonces, pasamos a la segunda pregunta, que ya nos hemos adelantado un poquito. ¿Cuál es el concepto moderno y más amplio que le damos a la palabra doctrina dentro de la iglesia, dentro del evangelio? Este, creo que Jorge tenía una definición que había compartido por interno conmigo que me parece muy interesante. sí, de hecho tengo tres. En Ya, general, adelante. sí, ya, gracias Y Luis. ahí, después ya, claro, cada Eh, uno, después ya Juan Carlos y yo podemos aportar algo. Perfecto. Sí. Bueno, vamos en general primero a lo que significa la palabra doctrina, qué entiende el mundo por doctrina en general. Eh, Tomamos un diccionario cualquiera, en este caso el American College Dictionary, que se llama Diccionario Universitario Americano, define doctrina como un principio particular enseñado o promovido, un cuerpo o sistema de enseñanza relativo a un tema en particular, dogma, precepto o creencia. Aquí vemos que esta definición es bastante general, pero nos muestra qué es lo que hace la doctrina del Evangelio distinta a este concepto. Obviamente hay elementos de este concepto en general, pero la doctrina en cuanto al Evangelio de Jesucristo es mucho más específica y conlleva elementos que no están solamente en la parte de la mera definición, sino que también implican la aplicación, como decía el hermano Huerta. Quise investigar el origen original de la palabra y bueno, Luis ya mencionó una acepción. Dice aquí que la palabra griega en los textos de la Biblia dice es didache. Didache se traduce como en un sentido activo, significa el acto de enseñar, lo que se enseña, instruir, ser mentor. En un sentido pasivo,
lo que alguien enseña, la manera o el carácter de la enseñanza. Y en un sentido absoluto, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, las cosas enseñadas, los preceptos, la doctrina, etc. Y a mí me encanta también que una ayuda que la Iglesia hizo muy, muy inspiradamente es la guía de estudio para las Escrituras. Si nos vamos ahí, aparece una definición muy breve, muy breve. Dice que la doctrina se define como los principios y enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Entonces aquí ya no solamente nos dice que es la enseñanza del Salvador, sino que la desmenuza en dos partes. Dice principios y enseñanzas. Ahora, en otro manual que la Iglesia tiene, que también está en esta misma página de la Iglesia, dice lo siguiente, dice que la doctrina se define como un conjunto de verdades fundamentales e invariables del Evangelio de Jesucristo. Es decir, no es una verdad, son varias verdades que son fundamentales o esenciales y que no cambian con el tiempo, ni la circunstancia, ni el lugar. Son eternas. Pertenecen al Evangelio de Jesucristo y que además son esenciales para nuestra salvación y exaltación. En cambio, aquí aclara este concepto de donde yo estaba leyendo, dice, un principio en cambio es la aplicación práctica de vida de esas verdades fundamentales a nuestra vida diaria. Por lo tanto, en las Escrituras vamos a encontrar la doctrina de Cristo, pero la vamos a encontrar en tanto verdades fundamentales, doctrina, como principios que nacen a partir de esas doctrinas. Y me encantó esta manera porque dice que existen las doctrinas y los principios de dos tipos, las que están declaradas y las que están implícitas. Y esto es esencial para todo miembro de la iglesia que quiere escudriñar la Escritura, que quiere aprender, porque significa que el Señor y los apóstoles y todos los demás personas dentro de la Escritura enseñan estas verdades fundamentales en forma clara y directa, las mencionan. Por ejemplo, que Cristo vino, el mediano de los tiempos, y que Él sacrificó y que después resucita al tercer día. Eso lo dicen en forma clara. Pero también hay verdades que no están en forma directa, sino que están en forma implícita. Por ejemplo, si miramos las palabras del Salvador, cuando habla, por ejemplo, del hijo pródigo, ahí hay verdades, ahí hay principios que hay que meditar, hay que pensar qué es lo que significará este hijo, por qué se sintió así, y hay que hacer una acción de parte del aprendiz de poder escarbar, de poder buscar, de poder ver el contexto para extraer estos principios y doctrinas que están en forma implícita. Por eso es que nosotros necesitamos el estudio, necesitamos las ayudas que nos da la iglesia y también la oración como un método de revelación. Eso es básicamente el Excelente, concepto de escrituras. excelente. Justamente lo que mencionaba Juan Carlos en su momento, lo que ha recalcado hoy día Jorge, ¿no? Es, la doctrina está compuesta tanto con la doctrina como con los principios del Evangelio, ¿no? Ambos se interrelacionan, ¿no? Ese es un buen tema que podemos tratar en un futuro episodio, hablar de la diferencia clara de doctrina y principio, cómo se relacionan, cómo se influyen el uno al otro, ¿no? Porque también a veces es un tema de debate, ¿no? Entre los miembros también. Excelente, Jorge, gracias. Juan Carlos, ¿algo más que tú quieras agregar sobre ya un significado amplio de doctrina, según lo que nosotros hemos entendido, lo que la iglesia nos enseña? ¿Qué diríamos sobre la doctrina en general, no? Solamente se me viene a la mente una escritura que está en Alma, en el capítulo 12, en el versículo 32, ¿no? Allí Alma dice que primero al hombre se le fue enseñado el plan de salvación y luego se le dio mandamientos para que cumpla. Entonces, desde ahí quiero partir, ¿no? La doctrina de Cristo abarca el plan de salvación. ¿Okay? Todo el plan de salvación. Y cuando nosotros conocemos y entendemos el plan de salvación, entonces los mandamientos que recibimos, ¿no? Justamente son para que nosotros podamos vivir
en base a ese plan, ¿no? Para que podamos poder pasar nuestra vida terrenal y llegar a la venidera, ¿no? De la manera en cómo el Salvador lo ha instituido, ¿no? A través de su doctrina. Excelente, lo que dice Juan Carlos, muy interesante, ¿no? Primero el Señor explicó el plan de salvación y después dio mandamientos. Es lo que Elder Boyka Packer en un discurso mencionó. Él dijo que primero Dios nos explica el por qué, ¿no? El por qué, y el por qué lo responde la doctrina, el plan de salvación. Y después nos dice qué debemos de hacer, ¿no? Es muy interesante eso. Ese también sería un buen tema, ¿no? El plan de salvación para desarrollar a detalle, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Bien, pasamos Luis, entonces a la... Sí, ¿puedo adelante, añadir Jorge. algo? Sí. Apoyando lo que decían ustedes, oh, disculpen, apoyando lo que decían ustedes Ujú. de la doctrina, yo creo que tenemos que mencionar, aunque ustedes ya lo hicieron ya, pero yo creo que no debemos cansar de mencionarnos esto, que lo que diferencia la doctrina del Evangelio de Jesucristo de otras doctrinas es que es la única que tiene el poder espiritual para cambiar al ser humano. Podremos leer muy buenos libros, libros que incluso apoyan algunas de las cosas que la doctrina de Jesucristo enseña, pero esos libros, por muy buenos que sean, no tienen el poder de cambiar el corazón del hombre y de poder transformar al hombre y la mujer en alguien más como Cristo. Es el estudio y la aplicación de la doctrina lo que produce esa transformación gracias a la expresión de Cristo y su gracia. Y eso como mismo tenemos que tenerlo muy en cuenta. Las escrituras tienen un poder que está en la doctrina de Cristo, un poder espiritual para ayudarnos a tomar las decisiones correctas, para ser más como Cristo, para dejar más el hombre y la mujer que no concuerdan con las escrituras y ser más hacia alguien como Cristo. Eso. Excelente, Jorge. Me parece muy apropiado lo que mencionas, ¿no? Porque si la doctrina de Cristo no nos no nos cambia, entonces ya no sería doctrina de Cristo, sería solamente una filosofía, una ética, una teoría nada más, ¿no? Ese tema que menciona Jorge es muy importante, lo vamos a detallar en el próximo episodio cuando tratemos acerca de cuáles son los beneficios o las bendiciones de conocer la verdadera doctrina, la doctrina oficial de la Iglesia, la doctrina verdadera de Cristo, ¿no? Y qué efectos tiene esta en el ser humano, ¿no? En la persona, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Sí, Juan Carlos, ¿querías decir algo, creo? No, está bien. Ah, ya, perdón. Ok, entonces pasamos a la tercera pregunta. Ahora sí, eh, ¿cuál sería entonces o qué es la doctrina oficial de la Iglesia? ¿A qué le llamamos la doctrina oficial de la Iglesia? Porque, ojo, la palabra doctrina oficial no la encontramos en las Escrituras, ¿no? No está en las Escrituras la palabra doctrina oficial. Es una frase de acuñación moderna que sirve para poder diferenciar, ¿no es cierto? Para poder dar un concepto. Entonces, ¿qué podemos decir? Como miembros de la Iglesia, ¿qué queremos decir con la palabra doctrina oficial de la Iglesia? Eh, quien desea, toma la palabra, no hay problema. Bueno, hace unos minutos yo mencioné los artículos de fe. Ah, excelente. Los artículos de fe vienen a ser doctrina oficial de la Iglesia, ¿ok? Porque ahí encierra todas las verdades que el Salvador reveló y que continúa revelando en esta restauración, ¿ok? Ahora, son oficiales cuando no solamente está en las escrituras, sino también está en las declaraciones de los profetas y de los apóstoles de una manera oficial. ¿Ok? Cuando se enseña estas verdades, no como una mera opinión o forma de pensar, sino como algo que se lo ha establecido, ¿no? Son verdades inalterables, ¿no? Y que son perdurables y que, como dijo Jorge en una participación anterior, no van a ser modificados ni cambiados a través del tiempo, ¿no? Seguirán siendo lo mismo.
Y para mí, como le digo, la doctrina oficial está resumida en los 12 artículos de la fe, porque ahí habla todo, ¿no? Y eso es doctrina oficial de la Iglesia. Excelente, lo que dice Juan Carlos dio un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo con los artículos de fe. Ahora, me gusta lo que mencionó Juan Carlos, que para que sea doctrina oficial no basta con que estén las escrituras. ¿Y por qué? Porque algo en las escrituras a veces hay cosas que no están claras o que que hay que definirlas. Entonces me gustó lo que dijo Juan Carlos. Doctrina oficial es cuando algo está en las escrituras y además de eso es interpretado, aclarado y declarado por los apóstoles y profetas, en este caso por la iglesia oficialmente, ¿no? Gracias, gracias Juan Carlos. Jorge, ¿algo que tú quisieras agregar en cuanto a la doctrina oficial de la iglesia? Sí, al escucharlo a ustedes me nace una aclaración importante que hay que hacer doctrinal también, Ujú, que una cosa es la doctrina y otra cosa son las normas y procedimientos ujú, dentro de la iglesia. claro. Las doctrinas no cambian, son eternas, son verdades fundamentales, pero las normas y procedimientos sí. Y es una evidencia de la revelación continua que recibe el profeta. Es un testimonio continuo. La restauración no ha terminado, sigue y seguirá hasta que Cristo venga. Por lo tanto, lo que sucede con algunos miembros que no entienden la diferencia entre estos dos principios es que empiezan a confundirse, pensando que porque la iglesia modifica un procedimiento, alguna Una organización inclusive, ¿no? norma, perdón, Una organización como cuando se también, claro, la parte también. organizativa de la iglesia, ¿no? Como la descontinuidad del quórum de setentas a nivel de estaca, o lo último, la descontinuidad de los grupos de sumos sacerdotes, ¿no? Estos U otros cambios, cambios organizativos, ¿no? pero sí, qué bueno que tú mencionas eso, Luis. Estos cambios, hermanos, han sido tan increíbles, han sido tan rápidos, en tan corto tiempo, que algunos hermanos pueden confundirse con esto. Porque Claro. nadie, si a nosotros nos hubieran entrevistado y nos hubieran preguntado hace 5 años atrás, ¿cree usted que algún día la iglesia va a hacer una modificación y los quórums se van a crear o fundir o dividir y van a ocurrir esto y estos cambios? Uno diría, lo veo difícil, a menos que el profeta lo llegase a decir. Pero eso pasó, el profeta lo Sí, dijo, y él dijo, y vienen todavía más. Esto es el principio de. Entonces, no tenemos que angustiarnos, sino que tenemos que entender que eso es parte del proceso revelatorio normal que recibe la primera presidencia. Pero la doctrina nunca va a cambiar. excelente. Entonces, nuevamente recalcan la importancia en un programa futuro tratar de este trinomio que lo trataron, lo escuché primero en sistema educativo, ¿no? Que es doctrina, principio y aplicación, ¿no? Mm. La doctrina no cambia, los principios tampoco, pero la forma de aplicarlos sí, porque las circunstancias cambian, los problemas cambian, y hay que adaptarse a eso. Y ahí viene lo que bien señala Jorge, ¿no? Como las normas, procedimientos, incluso la organización de la iglesia, ¿no? Interesante. Voy a tomar nota para un tema futuro, detallar esto de doctrina, principio, aplicación, ¿no? Y quede claro para nosotros también, para los miembros. Muy bien, Incluso, hermanos, pensemos que ha ocurrido algo que ha sido todavía incluso más increíble que la iglesia ha hecho cambios en las ceremonias del templo. también, ¿Ya? No también. me voy a meter, o sea, obviamente no vamos a meter en esa parte, pero el Señor considera que hay que hacer cambios, pero eso no cambia la doctrina. Sí, ese también es un buen tema. Volvemos a hablar de las ordenanzas del templo. Hay material, hay publicaciones oficiales inclusive, varias, hay declaraciones que nos va a permitir tratar ese tema con la delicadeza, con el respeto, la reverencia que merece. Pero es un buen tema acerca del templo, ¿no? Muy, Sí. muy buen tema. El templo, su propósito, su simbolismo, que muy pocas veces se enseña, ¿no? ¿Cuál es el simbolismo, ¿no? Del templo? Y hay fuentes para encontrar eso. Gracias, Jorge. Otro tema Ahora, para apuntar. Sí, adelante, Juan Carlos. bueno, continuando con este tema que se está tocando, eh, justamente de los cambios, de las reorganizaciones de los quórums y todo ello. Yo me acuerdo que cuando yo me bauticé en el año 79, cuando el presidente de la iglesia era Spencer W. Kimball. Y bueno, más o menos en el año 83, si no me equivoco, fui llamado como líder misional en mi barrio, ¿no? Y, pero antes de apartarme como líder misional,
en una conferencia de estaca, me, me sostuvieron para, para ser ordenado al quórum de 70, o mejor dicho, para ser ordenado al oficio de 70, porque los élderes no podían ser líderes misionales, tenían que ser 70. Porque, y bueno, entonces yo llegué a ser uno de los 7 presidentes del quórum de 70 en Estaca, Callao, donde pertenecíamos tanto Luis como yo. Pero después, cuando entró el presidente Efrata Benson, él ya modificó, ¿no? Bajo oración, bajo revelación, inspiración, con el coro de los 12, ¿no? De que ya no deberían ordenarse 70 en los barrios ni en las estacas, ¿no? Que eso solamente iba a ser para las autoridades generales y que nosotros teníamos que participar dentro del quórum de élderes. Entonces, lo que ha sucedido recientemente de los quórum del grupo de sumos sacerdotes que ya no hay, no es algo nuevo. O sea, eso está viniendo desde hace tiempo, esas reorganizaciones en los quórums y grupos, ¿no? Entonces, y yo formé parte de ese cambio. Pero, como bien sabemos, son simplemente procedimientos, ¿no? Los procedimientos pueden variarse de acuerdo a las necesidades de la época, de acuerdo a lo que el Señor quiere comunicarnos en la actualidad. Pero la doctrina es desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, va a ser la misma. Así es. Excelente. Gracias, amigos. Bien, me gustaría ahora yo aportar un poquito en cuanto a esto de lo que es la doctrina. La doctrina oficial de la Iglesia. ¿A qué nos referimos con doctrina oficial de la Iglesia, no? Bueno, en mi caso, yo hace un tiempo atrás, cuando también me entró este punto, ¿no? ¿Qué es la doctrina oficial? ¿Qué es lo que realmente podemos decir que es doctrina verdadera? Y me puse a investigar, a analizar, y encontré algo muy interesante, ¿no? Que, como repito, que la palabra doctrina oficial no está en las escrituras, es una frase moderna para poder explicar, ¿no? A qué es para nosotros la doctrina oficial de la Iglesia. Pero sí encontré una palabra que creo que, que si bien no está doctrina oficial, está otra frase, que yo creo que sí concuerda, que me parece muy interesante. Lo voy a compartir aquí, bueno, a pantalla completa para verlo mejor. Y encontré lo siguiente, ¿no? Esa vez fue cuando preparé este tema. Y descubrí esto, que la doctrina del reino es la doctrina oficial de la Iglesia. El Señor ha declarado, y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Lo tiene conmigo 88-77. A fin de poder cumplir con este mandato, primero debemos conocer la doctrina del reino. ¿Qué es la doctrina del reino? La frase doctrina del reino aparece solo una vez en las Escrituras. La palabra doctrina significa enseñanza y generalmente se refiere a las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. En las Escrituras, la palabra reino, la mayoría de las veces se refiere al reino de Dios o la iglesia. Entonces la frase, la doctrina del reino, se refiere a las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, tal como son proclamadas por la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es decir, la doctrina del reino es la doctrina oficial de la iglesia. Fue lo que yo encontré esa vez cuando investigué este tema, ¿no? Pero es muy interesante que una sola vez en las Escrituras se menciona la doctrina del reino. Y yo creo, para mí, en mi entender, ¿no? Es eso, se refiere a la doctrina oficial de la iglesia. Aquello que como organización para nosotros es verdad y se proclama como tal, ¿no? Como una verdad, ¿no? Muy bien. Entonces esto quería compartir con ustedes en cuanto a mi aporte, en cuanto a este tema de la doctrina oficial, ¿no? Entonces pasaríamos a la última pregunta, ya para terminar. Está muy interesante los temas relacionados que han salido, ¿no? Es un tema muy amplio, ¿no? Para compartir. Yo voy a tomar nota para ir viendo programas futuros, varios de los puntos que ustedes han mencionado. Bien, entonces, la última pregunta es, ya hemos definido qué significa doctrina tanto en las escrituras como para la iglesia en la actualidad. También hemos definido, en este caso, qué es lo que es doctrina oficial de la iglesia para nosotros, como santos de los últimos días.
Y nos faltaría la última pregunta, que es, ¿cuál es la fuente o cuáles son las fuentes de la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? A dónde debemos recurrir para poder conocer, ¿no? La doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Aquellas doctrinas verdaderas, ¿no? Entonces, siguiendo el orden de participación, no sé si Jorge deseas compartir algo. Sí, Adelante. eh, yo creo, estimados hermanos, que tenemos que partir de dos principios, Ujú. que son que número uno, el presidente de la iglesia y sus consejeros son quienes tienen, perdón, las llaves para declarar la doctrina de la iglesia. Ya. Nadie más, nadie más. Nosotros podemos tener nuestra propia interpretación o opinión o pensamiento como miembros comunes y corrientes, pero nosotros no podemos interpretar doctrina, nosotros no podemos entregar nueva doctrina. La primera presidencia es la única que tiene la investidura y todas las llaves entonces para hacer dos cosas. Primero, entregar la doctrina y segundo, cuando el Señor lo necesite, interpretar la doctrina. Estos dos puntos son realmente esenciales. De hecho, el presidente James E. Faust, de la primera presidencia, declaró que, dijo él, ¿y quién ha de declarar la doctrina de la iglesia? Él responde, la revelación y la práctica han establecido claramente que el presidente de la iglesia y sus consejeros son quienes tienen las llaves para declarar la doctrina de la iglesia. Incluso hay que tener en cuenta que el profeta recibe la revelación, la da a conocer a los consejeros, y luego entonces cada vez que un profeta recibe revelación para la iglesia, para entregar doctrina o para interpretar doctrina, esto se presenta después al Consejo de los 12 y ellos sostienen esta doctrina y después se presenta a toda la iglesia. Pero nosotros como iglesia, el Señor cuando nosotros levantamos la mano del Señor, y ese creo que es un punto que hay que aclarar, el Señor no nos está preguntando, cuando hacemos esto, no nos está preguntando si nosotros pensamos que habría que hacer un cambio en tal o cual doctrina que le entregue. Por ejemplo, cuando el presidente Kimball declaró que el Señor le había revelado que el sacerdocio debía extenderse a todos los varones, sin importar la raza, color o procedencia, él lo presentó a sus consejeros, luego se presentó a los 12, quienes sostuvieron la revelación, y después se presentó a todo el cuerpo de la iglesia. Pero cuando se le presenta a los cuerpos de la iglesia, a los miembros de la iglesia, no es para que nosotros digamos, sí, nos gusta o no nos gusta, no. Es solamente que el Señor nos pregunta si nosotros vamos a apoyar lo que Él ya ha revelado. No es que nosotros cuestionemos lo que Él diga, solamente nosotros apoyamos lo que un portavoz del Señor ha revelado. Entonces, eso es muy interesante porque si existe este conducto oficial que así es, nosotros no seremos engañados, y ya lo en general. Por si de repente aparece alguien que dice que tiene tal doctrina o que se le ha revelado tal cosa, si eso no ha llegado por el conducto oficial, que es que estamos hablando, que es la primera presidencia, entonces eso es simplemente la opinión, o muy bien intencionada, de tal o cual hermano o tal o cual grupo, pero no es doctrina oficial. Esa es una protección tan grande. De hecho, quiero terminar leyendo una cita que, que ¿saben que es tanto el cuidado de la doctrina oficial que el elder Tom Perry, otro miembro de los 12, él dijo que esto es tan delicado que incluso las autoridades generales, cuando ellas tienen dudas y no pueden aclarar dudas respecto a la doctrina, ellos tienen que ir a la escritura, luego tienen que ir al manual general de instrucciones de la iglesia, y si eso no queda claro, entonces la fuente a la cual tienen que acudir es a la primera presidencia. Y el elder Marion Jerome, otro miembro de la primera enseñanza, enseñó que aquellos que sigan el consejo de los profetas vivientes y reciban al Espíritu Santo sabrán por revelación personal que lo que el profeta ha revelado, lo que la primera presidencia ha revelado, es la palabra y la voluntad del Señor. Me encanta cuando José Smith dijo, no hay nada que el Señor no revele a José que no le revelará al más pequeño de los santos. Todos nosotros, el Señor nos ama a todos, nos permite que todos podamos preguntar al Señor y recibir un testimonio de la palabra del profeta, de los profetas vivientes. Muy Eso, bien. hermano. Gracias, Jorge. Entonces, interesante. Jorge nos menciona de que quienes definen o declaran qué cosa es la doctrina oficial de la Iglesia es la primera presidencia y ocurren de los 12, ¿no?
los que la definen finalmente, ¿no? Ok, excelente. Sí, Juan Carlos, ¿algo que tú quieres agregar en cuanto a cuáles son las fuentes de la doctrina? Sí, justamente quiero tomar algunas de las cosas que mencionaste hace un tiempito atrás, hace unos minutos atrás, y también lo que ha tomado un poco Jorge. El Salvador en una ocasión a sus apóstoles en Juan le dijo escudriñar las escrituras, ¿ok? Porque, ¿no? Dice, ¿no? Ellos dan testimonio de mí, también pueden obtener la vida eterna, ¿no es cierto? Podemos tener la vida eterna porque dan un testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando Cristo hizo esto, ya le marcó la fuente también a las personas cómo podemos aprender doctrina. ¿Cuáles son las fuentes? Y las fuentes son las escrituras, ¿no? Luis, tú mencionaste hace unos minutos de que el libro Mormón es el libro donde habla mucho más explícitamente y aclara mejor lo que es la palabra doctrina. Y justo en tercer Néfis, si no me equivoco, menciona, ¿no? De que el que declare más que esto no es, no es de Dios, no es doctrina de Dios. Y en Doctrina y Convenio lo menciona igual, ¿no? El que hace más que esto, más o menos esto, no viene de Dios. Entonces, los libros canónicos son la fuente principal de la doctrina de Cristo, del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Hay muchos libros que de repente explican ciertos puntos doctrinales, pero las escrituras encierran esas verdades eternas doctrinalmente. Jorge mencionó también de que cuando uno no lee las escrituras y no entiende algunas cosas, que recurre al manual de instrucciones y tampoco no lo comprende bien, recurre a la primera presidencia, pero al final dice, tiene que buscar la guía, la inspiración, la revelación personal, la confirmación del Señor. Entonces, tanto las escrituras como el profeta y los apóstoles y la revelación personal son fuentes muy importantes para poder conocer y comprender la doctrina. ¿Okay? O sea, no podemos desligar, ¿no? Esos tres puntos. Yo creo que eso va unido. Pero la fuente principal está en las escrituras. Eso está bien claro por El Salvador, ¿no? Y bueno, pero en la actualidad, los profetas, como ellos tienen las llaves del reino, entonces ellos tienen derecho a recibir una ampliación de la doctrina. Ellos pueden conocer de una manera más amplia, ¿no? Poder no cambiar la doctrina, sino hacerla más explicativa y de repente más entendible para la gente, para los miembros de la iglesia, ¿no? Pero la doctrina no lo cambian los profetas. Ellos simplemente reciben una ampliación de las cosas que ya sabemos que es verdad y que muchas veces no la comprendemos y no la entendemos bien. Y falta alguien que nos explique y nos aclare y nos ayude a tener una mejor visión de esa doctrina, ¿no? Y para ellos están la primera presidencia y el foro de los 12 apóstoles. Excelente. Gracias, Juan Carlos. Uniendo lo que ustedes dos mencionaron, ¿no? Concuerdo con ustedes, ¿no? La doctrina está en las escrituras. Hago un paréntesis aquí. Eh, es un programa futuro, tenemos que analizar lo que son las escrituras y hasta qué punto las escrituras están traducidas correctamente o hasta qué punto
son inspiradas, ¿no? Un ejemplo, para no piensen nuestros escuchas que estoy hablando cosas fuera de lugar, ¿no? Un ejemplo, el Antiguo Testamento, el Cantar de los Cantares, ¿no? El profeta José enseñó claramente que no es un libro inspirado. El Cantar de los Cantares es un escrito de un hombre a su compañera, ¿no? A su compañera, es un escrito conyugal, no es inspirado. Entonces, ese, además, uno de los artículos de fe decir, creemos en la Biblia hasta donde esté traducida correctamente. Entonces, este tema de las escrituras hay que ampliarlo, pero sí concuerdo con ustedes que la doctrina está en las escrituras. Ahora, pero no, pero como bien dice el apóstol Pedro, pero ninguna escritura es de interpretación privada. Entonces, si dijéramos solamente que está en las escrituras nada más, cada uno podría interpretar, pero aquí entra la función de los profetas y apóstoles, ¿no? De la primera precisa y curen de los 12, como bien lo ha mencionado Juan Carlos y también Jorge, ¿no? Quienes nos ayudan a entender, aclarar y confirmar qué es doctrina, ¿no? ¿Cuál es la doctrina verdadera, ¿no? Y de esa manera no caemos en errores de otros grupos religiosos. Me gustaría comprar una cita del elder, de un apóstol que me parece muy interesante, porque creo que nos da luz en cuanto a este tema. Y para esto estoy usando yo la aplicación que se llama justamente que mencionó Jorge. Esta es la aplicación Biblioteca del Biblioteca del Evangelio. Evangelio para PC, ¿no? Para sistema Windows, ¿no? Y aquí encontré justamente este es un discurso de la Conferencia General de abril de 2012. Es de Christofferson, ¿no? Que se llama La Doctrina de Cristo. Y me gusta mucho lo que dice porque menciona lo que ustedes han mencionado también. Dice aquí, por ejemplo, el de Christofferson. En la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Esto quiere decir que aún todavía hay mucho que no sabemos. Las verdades y la doctrina que hemos recibido han venido y seguirán viniendo por medio de la revelación divina. Este también será un tema muy interesante. A veces los santos creemos que lo sabemos todo, pero no lo sabemos todo. Sabemos lo que Dios ha revelado, pero aún hay muchas cosas por revelar. Ahora, dice aquí, en las tradiciones de ciertas religiones, los teólogos afirman tener la misma autoridad para enseñar que los líderes eclesiásticos, y los asuntos de doctrina pueden llevar a convertirse en una competencia de opiniones entre ellos. Algunos se basan en los consejos ecuménicos de la Edad Media y sus credos. Otros ponen énfasis primordial en el razonamiento de teólogos que vinieron después de los apóstoles, o en la hermenéutica y la exégesis bíblica. Valoramos la erudición que realce el entendimiento, pero en la iglesia hoy en día, tal como en la antigüedad, el establecer la doctrina de Cristo o el corregir desviaciones en cuanto a la doctrina es un asunto de revelación divina a aquellos que el Señor inviste con autoridad apostólica. Entonces me encanta esta cita, ¿no? Porque es como en la época del Nuevo Testamento. En la época del Nuevo Testamento, los judíos tenían las escrituras, los apóstoles tenían las mismas escrituras que los judíos, pero los judíos lo interpretaban de una manera, pero Cristo y sus apóstoles de otra manera. Entonces son finalmente el Señor y sus apóstoles quienes interpretan y definen la doctrina, que por supuesto está en las escrituras, ¿no? Está en las escrituras. Entonces esto me parece muy interesante, esta cita de Elder Christofferson, ¿no? Acerca de este tema de la doctrina oficial de la iglesia, ¿no? Entonces, antes de terminar, apreciados compañeros, no sé si desean agregar eh, algo más en cuanto a este tema de cuál es la fuente de la doctrina, algo más que ustedes deseen compartir. Sí, yo quisiera añadir algo. Claro, Es muy interesante esta triada que el hermano Huerta consolida cuando tenemos que en esta pirámide están las escrituras, luego la primera presidencia del profeta que da a conocer nueva escritura adicional y también provee nueva interpretación y finalmente la revelación personal, que también es muy clave. Pero creo que también, ahora, son dos cosas que quiero mencionar. En primer lugar, el profeta Nelson en este último año, él ha repetido y repetido y repetido casi hasta el cansancio la idea de escucharlo a él, queriendo decir que nosotros como miembros tenemos ahora, más que nunca, establecer, consolidar, fortalecer una relación personal con Cristo. Y eso yo entiendo que implica el tercer concepto, revelación personal
por medio de la Escritura y por medio también de la otra punta, que es el profeta, la revelación que no nos entrega. Este es el momento en que mayor cuidado el profeta nos está advirtiendo, nos está mostrando que tenemos que acercarnos al Señor, mantener estos tres elementos de la triada. Y yo creo que un principio importante también a mencionar, y ese es mi segundo punto final, es que con la revelación personal el Señor jamás miente y Él nunca nos va a revelar algo que es falso. Suena obvio, pero lamentablemente sucede que a veces nosotros por nuestra desobediencia o por no estudiar la Escritura podemos recibir revelación de otra fuente. Es decir, jamás el Señor nos va a revelar algo que esté en contra de la verdad. Por lo tanto, jamás nos va a revelar algo que sea falso o que no coincida con lo que el profeta indica. Si el Señor se lo revela al profeta, nosotros también podemos recibir la misma confirmación. Quiero dar un ejemplo muy breve para explicar esto. Hubo un profeta, no me acuerdo el nombre de él, por eso no lo quiero dar, pero un profeta moderno, que él explicaba que tuvo una experiencia donde se llamó a un hermano a un consejo de estaca y lamentablemente por una conducta que él tuvo impropia, el hermano no se quiso arrepentir y lamentablemente este hermano tuvo que ser excomulgado. Luego, este líder se le pidió una entrevista y la entrevista fue pedida por el hermano del hermano que había sido excomulgado. Entonces, el que después sería profeta le preguntó, bueno, ¿y usted como hermano, a qué viene? ¿Qué me quiere decir? Entonces él le dijo, ¿sabe, hermano tanto? Le dijo, el Señor me ha revelado a mí que usted está equivocado y que mi hermano no debiera ser excomulgado. Entonces lo que hizo este hermano con mucho amor y paciencia, le dijo, a ver hermano, si lo que usted me dice es así, dígame, y bueno, y empezó a hacer una serie de preguntas. Le dijo, hermano, ¿usted ha estudiado la Escritura? No, dijo él, que yo estoy muy ocupado por mi trabajo, no me queda tiempo, estoy cansado. Ya. ¿Y usted con cuánta frecuencia va a la iglesia? No, es que no puedo por mi trabajo, voy apenas una vez al mes, no tengo tiempo en realidad. Y y usted ayuna, y usted ora, no, es que de repente me olvido y me duermo y estoy muy cansado. Entonces el hermano final le dice, mire, yo aquí tengo 12 hombres, de los mejores hombres de esta estaca, hombres fieles, que ayunan, que oran, que estudian la Escritura, que se esfuerzan por el Evangelio. Y a ellos el Señor les reveló que para empezar su proceso de arrepentimiento, este hermano tenía que hacerlo de esta forma. Y usted que no hace nada de eso, viene y me dice esto. Entonces creo que esto ilustra este principio de que el Señor siempre nos va a decir la verdad. Y siempre Él va a confirmar las palabras de los profetas. Y nosotros tenemos que ser humildes para escuchar la palabra, como dice el presidente Nelson, escucharlo a Él, a través de la Escritura y de lo que Él nos diga a través de los profetas y de la revelación personal confirmatoria. Eso es lo que quería compartir. Excelente, gracias Jorge. Bien, quería compartir una cita, disculpen, me estaba buscando, ya la encontré ya, es una cita para agregar lo que usted muy bien ha mencionado. Es una cita, voy a compartirla para poder, bueno, está en una web que yo tenía, bueno, que ya está una publicación un poco antigua. Es una traducción de una declaración de la iglesia que se hizo en inglés, que se llama Un acercamiento a la doctrina mormona, que fue publicada en la sección Noticias de la Iglesia en mayo de 2007, ¿no? Y la referencia está al final de ¿no? Es en el Mormon Newsroom, el antiguo lugar de noticias de la Iglesia. Y solamente una pequeña cita nada más, que me parece muy, muy interesante y apropiada para este caso, que es esta parte de aquí, que apoya lo que ustedes dos han mencionado, ¿no? Dice, no toda declaración hecha por un líder de la Iglesia, pasado o presente, constituye necesariamente lo que es doctrina. Una única declaración hecha por un líder en una única ocasión a menudo representa una opinión personal, aun cuando generalmente sea buena o tomada muy en cuenta, pero no significa que sea autoritativa para toda la Iglesia. Por inspiración divina, la primera presidencia, el profeta y sus dos consejeros, y el quórum de los 12 apóstoles, el segundo quórum gobernante más importante de la Iglesia, toman consejo juntos para establecer la doctrina
que se proclama de manera consistente en las publicaciones oficiales de la Iglesia. Esta doctrina reside en los 4 libros canónicos de Escrituras: la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, proclamaciones y declaraciones oficiales y los artículos de fe. Las declaraciones aisladas a menudo son sacadas de contexto, distorsionándose su significado original. Entonces, aquí menciona los 2 puntos que ustedes ya han tratado, ¿no? Que me parece muy interesante. Entonces, si podríamos decir entonces que la doctrina oficial la podemos encontrar en las publicaciones oficiales de la Iglesia, ¿no? Es lo que nos menciona aquí, ¿no? Y menciona aquí incluso las publicaciones oficiales más importantes que tenemos, ¿no? Entonces yo voy a dejar el enlace también debajo en el video para aquellos que quieran analizar, ¿no? Más detalladamente, porque es un artículo bastante, un poquito más amplio, pero muy, muy interesante, ¿no? Muy bien. En cuanto a este tema de la diferenciación en cuanto a lo que es opinión y de doctrina, lo vamos a ver en la segunda parte, que justamente están las preguntas, ¿no? Que van a venir, que las voy a mencionar antes de terminar. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo antes de dar por finalizado nuestro capítulo, que me ha parecido muy interesante el día de hoy, ¿no? No sé si algo más, algo, Juan Carlos, algo que quieras compartir. Uy, tiene apagado el micrófono. Ah, Juan Carlos, tu micro está apagado. Lo guardo para el siguiente episodio. Ah, ya, la segunda parte. Jorge, ¿algo más que quieras compartir? Repito lo mismo que dijo el hermano Huerta, pero dar las gracias por esta oportunidad de compartir estas cosas, de compartir lo que los profetas han enseñado, hacer estas aclaraciones que creo que son vitales. Ayuda mucho a recordar a nosotros mismos también. Así que gracias por este espacio. Y bueno, Excelente. también esperando la próxima sesión. Sí, de hecho que están muy interesantes. Permíteme, disculpen, compartir una última cita que creo que es apropiada, que nos va a permitir en un futuro detallar este tema, y de ahí ya nos despedimos. Es esta de aquí, que me pareció muy interesante. Dice, Wow. no, perdón, a ver, no puedo, así no la puedo ver completa. Un ratito, disculpen ustedes. Sí. Voy a tener que salir de aquí y hacerlo así nada más. A ver, perdón. Ahora sí. Dice así, igual en Sabiduría del Mormonismo también está esta cita, ¿no? Dice así: Dios es la fuente de la doctrina, no es inventada o desarrollada por el hombre, se basa en la verdad eterna y es revelada por Dios al hombre. Se puede entender correctamente solo por revelación, por medio del Espíritu de Dios. Corintios y Jacob. Dios dispensa verdades eternas línea sobre línea, precepto por precepto. ¿Aló? Parece que no. ¿Sí? Ya, ahora sí. Se Ah, ve ya. quedado un poco congelado. Congelado. Ah, ya, ok. Sí. Dios dispensa verdades eternas línea sobre línea, precepto por precepto. De vez en cuando ha revelado la plenitud del Evangelio, y los que lo han aceptado y vivido fueron recibidos en su presencia. Cuando la gente ha ignorado o rechazado su Evangelio, Dios en ocasiones ha retenido su espíritu, y la gente ha tenido que vivir en un estado de oscuridad espiritual. Dios revela tanta luz como la humanidad está dispuesta a cumplir. Por lo tanto, cantidades variables de la verdadera doctrina han existido en la Tierra en diferentes periodos de tiempo, y la gente en la Tierra durante la misma época ha disfrutado de diferentes cantidades de verdad. En este sentido, no se puede decir que sea una historia de la doctrina, es decir, un relato de cómo con el tiempo la humanidad o bien ha crecido o disminuido en el conocimiento de las cosas de Dios, el hombre y el mundo. José Smith enseñó: este es un principio de acuerdo con el cual funciona el gobierno de los cielos, por revelaciones que se adapten a las circunstancias en que se hallaren los hijos del reino. Entonces me pareció muy apropiada esta cita, ¿no? Para poder terminar, y creo que nos da pie a un futuro programa para hablar de la verdad y la plenitud de la verdad, ¿no? Que eso sí sería algo mucho más amplio de tratar, ¿no? Mucho más detallado también, ¿no? Bien, apreciados amigos y hermanos, muchas gracias realmente por su participación. Ha sido muy interesante el día de hoy. Les invitamos entonces que nos vean en el próximo episodio, donde estaremos desarrollando preguntas muy interesantes, ¿no? Que para algunos miembros les puede parecer polémicas, pero no lo son, porque las mismas autoridades han hablado de estos temas. Entonces los esperamos en el próximo episodio. El episodio número 3 será la segunda parte de la doctrina oficial, donde trataremos preguntas como:
todo lo que han declarado o escrito los apóstoles y profetas representa la doctrina oficial de la Iglesia? ¿Cómo diferenciar entre la doctrina oficial de la Iglesia y las opiniones personales de los apóstoles y profetas? ¿Por qué es tan importante conocer la doctrina oficial de la Iglesia? ¿Y qué bendiciones personales hemos recibido por conocer la doctrina oficial de la Iglesia? Entonces les esperamos en el próximo episodio y que tengan muy buena semana y nos vemos en el episodio número 3. Gracias Jorge, gracias Juan Carlos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias.